Hola, muy buenos días. Estamos aquí reunidos nuevamente para seguir estudiando la segunda venida de Cristo. Estamos discutiendo un tiempo llamado tribulación. Sabemos que la iglesia es tomada antes de este tiempo, creemos que será muy pronto y comienza esta tribulación. Presentamos lo que era Israel dentro de la tribulación, ya sabemos la figura que tiene dentro de este tiempo, analizamos también las naciones y pasamos por los tiempos de las naciones, una mirada, un panorama de las naciones en la tribulación. Hablamos de su gobernante la vez pasada, esta autoridad máxima que tendrán las naciones, y ahora nos toca estudiar el sistema, pero ahondaremos en el sistema religioso que va a estar trabajando durante el periodo de tribulación. En otras palabras, las religiones. La iglesia es tomada y la verdadera religión no está presente en el tiempo de tribulación. Recordemos que para una verdadera religión necesitamos primero una verdadera relación con Cristo. Sin aceptar a Jesucristo en nuestra vida, una persona no religiosa está experimentando una falsa religión, porque sus obras siguen infectadas por su propio pecado. Y para Dios aquella persona sigue en condenación. Por más que se esfuerce, por más que viva una vida religiosa, no estaría en la eternidad con Cristo. Ni tampoco sus acciones pueden salvarlo. En algún momento los libros van a ser abiertos, van a ser juzgados por sus propias acciones y van a ser hallados faltos. Así que verdadera religión en la tribulación no habrá, aunque algunos van a aceptar, convertirse a Cristo, algunos israelitas y algunas personas de las naciones. Ellos podrán experimentar una cierta religiosidad verdadera y pura, tal como la describe Santiago. Sin embargo, la falsa iglesia es la de mayor auge en este tiempo y tendrá un impacto en la totalidad del planeta. Va a cimentar un sistema montado por Satanás para que el anticristo tome ese poder y llegue a ser la máxima autoridad. En otras palabras, el sistema religioso imperante durante la tribulación será la estrategia de Satanás para ubicar en la cima de las naciones a su gobernante estrella. Por lo tanto, hoy nos vamos a dedicar a entender lo que es y lo que sucederá con este sistema religioso de las naciones. Y hay señales de su fase inicial en estos días. Como introducción, vamos a entender desde el comienzo, desde la creación, que Dios hizo al hombre con un anhelo, un deseo de relacionarse con la deidad. El hombre fue creado para interactuar con Dios. Y hay un deseo en cada persona de conocer y ser conocido por lo sobrenatural. Pero luego viene la caída del hombre. Y la naturaleza del hombre es dominada por el pecado, fue pervertida. Incluso en aquella perversión, la naturaleza del hombre sigue buscando un vínculo religioso. Aún existe ese deseo de conocer lo sobrenatural. Aún, aún esta expectativa de conocer lo divino se muestra claramente hoy día por las miles de religiones que hay en el mundo. Alguno dirá, mira, sabes que yo no estoy de acuerdo porque conozco una persona atea que no busca nada sobrenatural. Bueno, eso sería lo mismo que decir, yo conozco un ciego y por lo tanto ningún ser humano puede ver. Hay excepciones siempre. Y aquel ateo puede que ni siquiera sea lo suficientemente honesto o humilde para reconocer que sí tiene una necesidad de suplir un vacío espiritual en su interior. El hombre es religioso por naturaleza, crea religiones. Y Dios creó al hombre y lo hizo con ese anhelo de conectarse con él. Y desde entonces el hombre busca la conexión con lo sobrenatural. El problema es que en ese extravío el hombre ha buscado cualquier cosa menos a Dios. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Prefirieron adorar a las criaturas antes que al Creador, a pájaros, a serpientes, a elefantes, tantas otras cosas. ¿Cómo es que todo el mundo conoció? Porque ahí dice Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Qué pasa con aquellos lugares donde el Evangelio aún no llega?
Bueno, en algún momento conocieron a Dios. Y se puede estudiar a sus antepasados y de alguna manera vas a llegar al arca con personas que conocieron a Dios y de ellos se pobló todo el mundo. No traspasaron de generación en generación el conocimiento de Dios y llegamos a zonas perdidas. El hombre busca lo espiritual y ha ido, lamentablemente, en pos de Satanás y su sistema hermoseado y maquillado que él ha tenido. El diablo sabe esto, él entiende el vínculo con lo espiritual, el vínculo espiritual es tan fuerte para el ser humano que cuando logra dominarlo, domina su vida completa. Y Satanás está ocupado todo el tiempo creando sistemas de religión y el hombre ha estado involucrado en esos sistemas. Satanás le hace pequeños ajustes para mantenerlo vigente. Él es como ángel de luz, presentando un evangelio diferente y más actualizado y más contemporáneo según él, y el hombre cae completamente en ese engaño. Cuando la caída ocurrió en el principio, Dios inmediatamente comenzó a registrar el proceso de rescate para el hombre y su pecado, hasta el punto de sacrificar a su propio Hijo por amor a ti y a mí. Dios comenzó a propagar la verdad de la salvación, pero Satanás comenzó a propagar el error. En 2 Corintios se nos dice, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ciega a los hombres para que no vean la verdad y los llena de ideas erradas, muy religiosas, muchas muy parecidas al Evangelio de la Biblia, pero logra impregnar su propia imagen y el carácter de Satanás lo impregna en la humanidad. La razón de existir tantas religiones en el mundo es porque el hombre está inclinado a lo espiritual y Satanás prepara el camino para sistemas de religión falsa y así captura el alma preciosa de las personas. Siempre las personas o Satanás en estos sistemas considera la Biblia y lo manipula e incorpora pequeños cambios y sutilezas, cambiando el contexto completo de la Biblia, agregando, quitándole un poco. Ese es el mecanismo que él tiene y es exitoso en eso. La mayoría de las religiones que vamos a encontrar tienen una base bíblica. Algo de eso tienen. Pero han sido reemplazadas por nuevas revelaciones. Los mormones creen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pero creen en el libro del Mormón que es superior y mejor a lo que se ha perdido en el tiempo de la Biblia, según ellos. E incluso un ángel de luz, y lo tienen en todas sus iglesias como símbolo, fue quien le dio esta visión de reemplazar el evangelio anterior. Los musulmanes tienen símbolos, agregan el Corán. Estos símbolos, atención, son símbolos de las estrellas, tienen relación con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Agregaron el Corán los musulmanes diciendo que es una revelación superior. Los testigos de Jehová agregan en la atalaya. Nosotros vemos colores que se van repitiendo en distintas religiones, el púrpura, la escarlata. Vamos a hablar de todo eso. Tiene un origen. La Iglesia Católica agrega la autoridad papal y la tradición sobre la autoridad de la Biblia. Los evangélicos añaden revelaciones continuas y visiones añadiendo al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, cosa que fue restringida por el Señor. En fin, los sistemas religiosos de Satanás se han filtrado en todas direcciones para perjudicar el evangelio puro de la Biblia. Todo este sistema religioso comienza en Génesis 11 y vamos a ver lo nocivo y perjudicial que este sistema ha sido para la humanidad y cómo Satanás ha manipulado a través de estos sistemas religiosos a las personas. Hay que desenmascarar las religiones del mundo, religiones que no buscan a Cristo fielmente y son manipuladas por Satanás. Y en este periodo de tribulación que estamos hablando, va a tener su auge máximo. Dios ama a cada una de las personas
que puedan estar sumergidas o atrapadas en estos sistemas de religión. Y su deseo de todo corazón es que reconsideres tu lealtad a Cristo y no a la tradición que has aprendido. Aún estamos a tiempo y con mucho amor de verdad. Vamos a decir cosas que nos van a retumbar los oídos. Mi oración es que Dios toque nuestros corazones y logre zafarnos del lazo de la falsa religión y nos convierta a una verdadera relación sincera y abierta con Cristo. Ese es mi anhelo. Comencemos el origen de todo esto. Es interesante que Génesis 11 registra el origen y cómo esto está ligado hasta los últimos días de los hombres en el tiempo llamado tribulación. La religión vino a ser un sistema de esclavitud espiritual. Satanás logra hacer los suficientes milagros para dejar cautivos a los hombres y todo comienza en el valle de Sinar. Génesis 11, del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras, unidad de lengua. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió, eso habla de ciencia, de conocimiento, como vimos la vez anterior. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Fíjate, hagamos, edifiquémonos, hagámonos. ¿Qué es esto? Esto es el deseo claro de una religión falsa intentando montar un sistema religioso sin Dios. Dijeron, edifiquemos una torre que llegue hasta el cielo, que llegue al cielo. Si realmente querían una torre que llegara al cielo para literalmente escalar, no la habrían construido en un valle, la habrían hecho en la cima de la montaña. Ellos no trataban de construir una torre para llegar al cielo escalando o caminando en ella. Ellos construyeron una torre como un monumento a su propia religión. Una torre que en la cima tenía signos de las estrellas o los signos zodiacales. El sacerdote, de alguna manera, que estaba aquí en Babel, que lideraba estos servicios, esperaba ser guiado por las estrellas. Aquí está el comienzo de los signos del zodiaco. De hecho, este es el primer sistema religioso que va a ser imitado por muchos más hasta el día de hoy. Ellos comenzaron una real adoración al diablo, adoraban a demonios. El hombre detrás de todo esto es Nimrod, y vimos de él la semana pasada. Era el cerebro de toda la formación de la Torre de Babel. Era abiertamente un seguidor de Satanás con la idea de formar esta religión falsa. Se nos describe en Génesis 10:9 que era un vigoroso cazador delante de Jehová. Con la connotación, fíjate, dice delante de Jehová, quiere decir presumido ante Dios. Se atreve a encarar a Dios este hombre, tal como lo hará el anticristo durante la tribulación. Nimrod era rey, estableció su sistema político y religioso en Babel. Político y religioso. Así como el anticristo establecerá su sistema político y religioso, llamado Babilonia. Es un solo sistema, finalmente, que se mezclan para tener los poderes totales del Estado y los religiosos. Tienes un ciclo completo descrito aquí en la Biblia. Comienza con este sistema en Babel, crece en el tiempo y termina su apogeo con el llamado Babilonia de la tribulación. Nimrod fue el hombre detrás que tenía a Satanás preparado para inventar este primer sistema pagano de religiosidad, de búsqueda espiritual sistemática, pero fuera de Dios el Padre, fuera de Cristo. Ellos crean su propio sistema. Dios, por supuesto, no permite que dure, confunde sus lenguas y forma los idiomas que hoy conocemos y los esparce por todo el mundo. Interesantemente, estamos hablando de un idioma, así nace todo. Una lengua.
Hoy vemos la actividad religiosa incorporando en sus servicios señales sobrenaturales, lenguas, milagros dirigidos por personas específicas, aspectos claros de la falsa iglesia y del sistema que Satanás creó desde Babel en adelante. Y aquí vale la pena hacer un alto y decir y declarar: yo creo en los milagros de Dios y los veo y es respaldado por la Escritura. Milagros que responden a oraciones de su pueblo. Pero el sistema de milagros dirigidos por una persona en particular es una característica de Babel y de Babilonia del Apocalipsis. Dios hace una diferencia tremenda en cuanto a los milagros con personas específicas. Solo destaca a Moisés para establecer la ley con grandes milagros y señales. Destaca a Elías y a Eliseo para iniciar la etapa de los profetas, ley y los profetas. Y destaca a Cristo y sus discípulos para establecer el nuevo pacto de gracia. Pero fuera de ellos, en la Biblia, no tenemos una seguidilla de milagros sistémicos, excepto en Babel y en Babilonia del Apocalipsis. Así también las lenguas fueron una característica de Babel y va a ser una característica de la iglesia falsa que estará en la tribulación. Lo vivido en cuanto a lenguas por los judíos cristianos del primer siglo es algo que cesó con el término de la escritura de los 66 libros de la Biblia que hoy tenemos nosotros. Y no estoy emitiendo ningún juicio a nadie en particular. Quienes me conocen y de verdad saben cuánto les amo, saben que mi intención es nuestro crecimiento espiritual y la comprensión adecuada de la Escritura. Lo que estamos haciendo aquí es entendiendo el sistema religioso que Satanás ha montado y que va a potenciar para llevarlo a un clímax en los últimos tiempos. En Génesis 11, nosotros vemos que había unidad en el hombre. Vemos una tierra unida con un solo propósito, un solo objetivo en torno a un monumento religioso. Y cuando Dios los esparce, ellos se llevan en su mente este sistema religioso que intentan implementar todo de nuevo en cualquier lugar a donde ellos llegan, independiente del idioma o cultura que hayan adquirido. Es evidente y vamos a ver algo de eso el día de hoy para entender este sistema de Satanás. Es importantísimo todo esto, porque todo sistema religioso que encuentras en el mundo entero tiene básicamente los mismos ingredientes que se formaron en Babel, que tienen origen en Babel. Estos sistemas religiosos esparcidos en el mundo van a generar el nacimiento de todas las religiones y nuevamente serán reunidas en la Babilonia de la tribulación. Ese es el nombre de la falsa religión o de las falsas religiones que van a estar imperando en ese tiempo. Todo el movimiento ecuménico que vemos el día de hoy va a tomar su forma completa durante los 7 años de tribulación. Parecen estar sujetos y vinculados a factores comunes, como el don de lenguas. Parecen estar sujetos e ir retrocediendo, amalgamándose cada una de estas religiones a una sola lengua, una sola cosa en común, experiencias en común. Y vemos un esfuerzo de Satanás guiando al mundo religioso a la unidad. Es explícito algunas cosas que yo le voy a decir en algunas religiones. En otras es muy implícito, no se ve, no se aprecia, pero sin duda alguna las falsas religiones de una u otra manera están adorando a espíritus de demonios. A Satanás están adorando. Dios nos declara eso en Deuteronomio. El pueblo de Israel se desvió, incluso hicieron lo mismo que las naciones están haciendo el día de hoy. Deuteronomio 32 dice que sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido sus padres. Salmos dice que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. La religión falsa, queridos, es un sacrificio a los demonios. Eso es lo que nosotros estamos viendo.
Satanás inspiró a Babel y Babel inspira a otras religiones del mundo. Mesopotamia, tú tienes al dios Marduk. En Grecia tienes a Zeus. En Asiria el dios Asur, que interesantemente tiene arcos, pero no flechas. Ya nos suenan los cuadros. En Roma tienen al dios Júpiter. En la naturaleza el dios egipcio Ra. Todos tienen formatos similares. Todos estos son el dios del sol. Tienen la misma fuente, que es Babel. De ahí nace todo, de Satanás. Y empiezan a agregar nombres más sofisticados del paganismo, hinduismo, mormonismo y todo esto, el ocultismo, todo eso tiene un origen satánico. Y podemos decir que la religión satánica, desenmascarando este concepto de las religiones del mundo, es una influencia satánica. Podemos decir que son religiones satánicas y que han estado ya mucho tiempo en nuestro planeta. Y lamentablemente viene peor. Segunda Tesalonicenses, Pablo nos advierte, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice que Satanás activó la última formación sistémica de culto y adoración a él mismo. Primera Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso se ve el día de hoy, de forma oculta. Segunda Timoteo también nos dice que eviten las profanas y vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad, a la maldad. Segunda de Pedro, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Son herejías, enseñando errores, empeorará y seguirá creciendo un sistema totalmente satánico. Vamos a ver ciertos detalles de este sistema religioso montado en la tribulación. Un sistema que logra completar el cuadro de autoridad que tendrá el anticristo. Él utiliza este sistema, pero Dios predice también la caída de este sistema falso de religión en el mundo. Y les insisto, queridos, no hablo nada en particular contra alguna persona, ni tampoco voy a buscar faltarle el respeto, créanme, a ninguno, a nadie. Quienes me conocen saben que nunca buscaría algo así. Lo que necesitamos entender es cómo Satanás opera. Yo creo que opera en sistemas. Y los comentarios que haremos van a ser de religiones que sistémicamente han estado errados y alejados de la palabra de Dios. Yo creo sinceramente que hay personas preciosas en estos sistemas religiosos, muchos atrapados en la ignorancia o en el engaño. También creo que Dios está trabajando en los corazones de muchos de ellos, dándoles entendimiento. Y mi oración no es que se cambien de religión. Mi oración es que conozcan la verdadera relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, según la Biblia lo presenta y no como cada uno de nosotros lo quiera acomodar. El sistema religioso imperante es el que nosotros vamos a traer a la luz de la palabra de Dios y lo vamos a probar. Hablaremos de las religiones del mundo. Apocalipsis 17. Se nos introduce este título interesante: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué es esto? Un nombre duro. Pregunta, ¿cómo se le llama a la verdadera iglesia? La novia. ¿Cómo se le llama a la falsa iglesia? La prostituta, la ramera. ¿Por qué es llamada Babilonia? ¿De dónde nace? De Babel. ¿De dónde nacen las religiones falsas? De Babel. Y cuando las religiones se unifiquen, entren a un solo sistema religioso, de alguna manera como el Imperio Romano, no mezclándose, sino haciendo alianzas, va a ser llamado Babilonia. En Génesis fueron separados, en la tribulación van a ser reunidos nuevamente. Y dicho sea de paso, ahora estamos hablando de las principales religiones, pero es un sistema
político también. Y tiene un objetivo, este sistema religioso unificado tendrá el objetivo de darle poder a la autoridad principal de las naciones, que es el anticristo. Pregunta, ¿cómo comienza el periodo de los gentiles? Con Babilonia. Es el actuar del anticristo utilizando la unidad religiosa a su favor para poder gobernar el mundo de forma completa. Hoy vemos la formación de esta unidad religiosa con un movimiento ecuménico poderoso. Muchas iglesias se están reuniendo en torno a tantas cosas, excepto a la verdad de la Biblia. Esta agenda intensa para lograr una gran iglesia ecuménica, de alguna manera nosotros tenemos esta vista previa, temprana, de lo que será la Babilonia del Apocalipsis. ¿Y bajo qué se unen? Una cosa tiene que quedar excluida, sin duda, es la doctrina bíblica, porque esta genera divisiones. ¿En torno a qué se unen entonces? A la acción social, a la ayuda comunitaria, derechos humanos, educación, bienestar, ayuda psicológica, protección a la mujer y cuántos otros temas. Y interesantemente son temas que los gobiernos están abordando, los estados. Y comenzamos a entender cómo el anticristo va a utilizar esta plataforma clave, como lo es la religión en una sociedad, para impulsar su propia administración y sus propios deseos. Todas estas cosas no son malas en sí mismas, pero la iglesia pierde el norte muchas veces al irse por la ayuda social única y exclusivamente, como muchas iglesias lo están haciendo, muchas religiones, y dejan de lado el predicar la palabra de Dios fielmente, como el Señor la declaró, compartir el evangelio de salvación. Nosotros perdemos efectividad de impactar vidas con el Espíritu Santo. Eso se pierde. Y Satanás logra neutralizar el fruto de la iglesia verdadera. La ayuda social es algo que estas iglesias van a tener en común. También se reúnen en torno a las experiencias. Vivimos en una época existencialista y en la que estamos avergonzados si no hemos tenido una experiencia espiritual inspiradora para otros. Aparecen ideas de buscar tener mi propia experiencia espiritual y preguntan si recibiste el don del Espíritu. ¿Has experimentado la segunda obra de gracia? ¿Lograste la manifestación del Espíritu? Estas cosas, ¿a qué empujan? Empujan a una experiencia única de confirmación. Y ¿sabes qué? No es así. Tú tienes un encuentro con Cristo, tú eres salvo, no necesitas nada más. Estás completo en Cristo. Pero esta iglesia buscará experiencia tras experiencia. Así va a ser la figura. En torno a las experiencias se unen. También, tercera cosa, se unen en torno al amor, a las emociones. Son tipos de experiencia. Yo he logrado conocer personas bellas que de alguna manera están inmersos en estos movimientos carismáticos. He compartido con ellos, les amo en el Señor. De verdad, en ocasiones puntuales hemos llegado a servir juntos. Pero el problema de este movimiento es que reúne a personas sin un mayor análisis doctrinal. Y se basa en experiencias emocionales y extraordinarias que los supere y los deje extasiados. Y por lo mismo voy quedando de lado, ya no soy incluido, porque al plantear puntos de vista bíblicos y al decir esto dice la palabra de Dios, esto hay que tener cuidado, empieza la división y por supuesto eso es algo que no quieren. Las iglesias carismáticas se están acercando, por ejemplo, a los mormones, porque ellos también hablan en lenguas. Las iglesias carismáticas se están acercando a iglesias católicas, porque también hay muchas cosas en común y es interesante. Y algunos se preguntarán si estoy en contra de los católicos. Y no, para nada, no estoy en contra de los católicos. Pero yo estoy en contra del sistema católico montado e influenciado por Satanás. Porque eso es lo que él ha permeado hacia distintas denominaciones. Ejemplo de los sacramentos. Creen que, por ejemplo, literalmente Cristo está en ese pedazo de pan. Y la Biblia dice lo contrario. ¿Cómo está guiado eso por el Espíritu Santo? Hay intercesión y rezo a personas que no sea Cristo.
hay autoridad papal por sobre la Biblia, hay marianismo, etc. Es un sistema. El sistema católico es y cualquier otro sistema religioso el que tenemos que analizar a la luz de la palabra de Dios. Vemos hoy día la construcción de un sistema global que une estas religiones en un plan social y que no quiere ni tampoco va a definir lo que es una experiencia espiritual para que todos puedan ser parte con lo que les haya sucedido, y así se cruzan todas las líneas y todos los marcos establecidos por la Biblia. Babilonia la Grande, y claramente está en formación esta Babilonia. Fíjate cómo el mundo evangélico responde ante una encuesta que se le preguntaba si la Biblia es inspiración completa de Dios. 77% de los luteranos respondieron que no. No es inspiración completa de Dios. 69% de los bautistas dice que no. 87% de los metodistas dice que no. 88% de los presbiterianos dice que no. 95% de episcopales dice que no. Entonces, si todas esas personas dicen que este libro no es la palabra de Dios, ¿qué es entonces para ellos? No se dan cuenta que estamos eliminando las reglas y las normas para poder unirnos con más grupos religiosos. Es interesante que en el tiempo de Juan, en el libro, cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, las prostitutas solían utilizar figuras en el pelo para declarar que eran prostitutas. Y esta ramera de la Babilonia, según Apocalipsis 17:5, en su frente tiene el nombre escrito un misterio. Y en su frente, su nombre, esta iglesia falsa, como lo hacían las rameras de ese tiempo, como lo hacen hoy día muchas religiones que ponen signos en los puntos más altos, signos de las estrellas. Es un misterio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no se entendía, no se sabía, pero ya nos fue revelado a nosotros en este Nuevo Testamento. Insisten algunos con la pregunta: ¿creen entonces que esta descripción de la iglesia falsa apunta a la iglesia católica? La verdad es que en este detalle es increíble cómo encaja todo con la iglesia católica. Pero es mucho más. Fíjate Apocalipsis 17 y veremos si realmente encaja con esto. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, colores púrpuras como el morado. Religiones que lo utilizan. Adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Se ve en apariencia, queridos, como la iglesia católica. Y luego se mencionan abominaciones e inmundicias, probablemente apuntando a la Inquisición y persecución que hizo esta iglesia en el tiempo medieval y cuántas otras religiones, matando personas en pos de su religión, tal como lo hizo Caín, tal como lo hicieron los musulmanes y otros más. Apocalipsis 17:9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y los montes, tal como Roma tiene las 7 colinas, es justo donde está la casa matriz de la Iglesia Católica. Todo encaja. Sin embargo, la pregunta si la Babilonia es la Iglesia Católica, la respuesta es no. No es la Iglesia Católica solamente. Porque si existe Babilonia, realmente existe esta Babilonia descrita en la Biblia, ¿qué más incluye esta Babilonia? ¿Una religión? No, incluye todas las religiones. Es, atención, todo sistema de religión que existe en el mundo que no sigue las normas dejadas por el creador de la Biblia. Es demasiado corto apuntar a una sola religión. El término Babilonia es demasiado grande a la vez y se remonta hasta el mismo Babel. Es toda la historia hasta Babel, mucho antes que se iniciara la Iglesia Católica. En Apocalipsis se ve la culminación de todo. Babilonia es un sistema falso religioso en todo el mundo que tendrá un centro neurálgico de operación desde Roma. Coordinación y el empuje de la unidad religiosa vendrá desde Roma. Y en términos contemporáneos podemos decir precisamente desde el mismo Vaticano.
Allí apunta la Biblia a este centro de operaciones religioso, a este cáliz del cual todas las religiones van a empezar a abrazarla, a beberla. Vamos a ver unas cositas en este capítulo 17 respecto a la unión final de Satanás, unión religiosa, el engaño del mundo y cómo Cristo vence finalmente. La unión de Satanás primero, Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué ángeles? ¿Qué copas? Bueno, recordemos que estamos desde el capítulo 15 hablando del medio de la tribulación, estas copas de la ira que son derramadas. Nosotros destacamos cómo Babilonia se formó durante la primera mitad, la primera mitad formándose esta Babilonia, esta unión de iglesias, de religiones, y vemos que los últimos 3 años y medio pasarán demasiado rápido y la sentencia contra esta iglesia falsa o este grupo de religiones falsos viene pronto, en un corto tiempo. Se muestra esta ramera, en otras palabras, a este sistema que se sientan muchas aguas. Versículo 15 nos dice que estas aguas son los pueblos y las naciones, son países. Es un sistema mundial. La iglesia falsa está en su punto ecuménico máximo durante la primera mitad de la tribulación. Versículo 2. Con el cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los sistemas del mundo estatal o gubernamental se involucraron con esta ramera, con este movimiento ecuménico. Vemos nuevamente la iglesia y Estado juntos, tal como Roma lo hizo, con Constantino impulsando esta unión. Todo el mundo será seducido por el sistema. Los políticos van a estar relacionados con este sistema ecuménico, que le dará poder al anticristo. Una muestra de este poder político que logran las religiones es la pelea de votos dentro de las iglesias, de las congregaciones. Y aquí sale esta frase que dijo Carlos Marx, este filósofo alemán: la religión es el opio del pueblo. Y sabes que los políticos saben eso. Aunque uno piense en sistemas comunistas, también es un sistema religioso. Es una religión de ateos, donde pobre de ti que seas comunista y creas en Dios. Genera una presión. Indistintamente el color político, yo no estoy inclinándome hacia ningún sector. Yo lo que estoy diciendo acá es que todo político sabe que el hombre es controlado por su actitud hacia sus convicciones espirituales. Y Satanás no es tonto. Y él en este capítulo 17 nos muestra que para lograr empoderar al anticristo utiliza un sistema religioso para darle autoridad a este ser. En Apocalipsis 18 se nos muestra la decadencia de este sistema político, cómo es impactado por la destrucción del sistema religioso durante la tribulación. O sea, dependen unos de otros. El mundo religioso con el mundo político. El político crece con el mundo religioso. Juan ve a esta mujer, versículo 3, de esta manera: me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La iglesia falsa va a sostener a la bestia. ¿Y quién va a sostener a la iglesia falsa? El anticristo. Se apoyan mutuamente. Busca conquistar el opio de la gente. El medio es su religión. El sistema del anticristo va a ser la religión. El escarlata es un color interesante. Es un color de realeza. Roma lo utilizó y el anticristo también lo va a potenciar. Las naciones hoy día lo utilizan en sus ejércitos, como Inglaterra, Bulgaria, Canadá, la bandera de la Unión Soviética, China tiene este color, India utiliza este color escarlata, Brasil, que es un color rojo anaranjado, una mezcla. Y estaba lleno de blasfemia esta bestia.
10 autoridades, ya sabemos esta figura política, le hemos hablado, 7 cabezas que son los 7 montes donde se ubicará este poder, este centro de operaciones neurálgico, religioso como político. Nuevamente, la Escritura nos lleva a Roma como un centro de comando. Escarlata no solo es un color que representa realeza para las naciones o realeza o dominio del mundo político, es también importante para las religiones. El escarlata, por ejemplo, está designado para papas y cardenales solamente. Las ceremonias católicas romanas ya hace varios años lo utilizan con 5 tipos de vestimenta, cardenales y papas solamente, y todos tienen escarlata. El púrpura o morado también es utilizado por la Iglesia Católica y vimos nosotros también en India y cuántas otras religiones utilizan el morado como un color sagrado para ellos. Lo utilizan especialmente en la Cuaresma. La Cuaresma lo utiliza la Iglesia Católica. La vestimenta de cardenales y papas debía usarse con oro y piedras preciosas en ciertas ceremonias. La iglesia falsa va a ser muy rica. Va a ser adornada con oros, piedras, perlas. Tiene en su mano un cáliz de oro, una copa de la cual todas las religiones del mundo van a beber de aquella copa. En su frente, dice Apocalipsis, el nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Entonces vamos entendiendo cómo esto se está formando. Nimrod, volvamos un poquito a Babel. Hablemos un poquito de historia. Nimrod tenía una esposa, Semiramis, y ella era la reina de Babel. Cuando Babel fue esparcida por Dios, el sistema montado por Nimrod y Semiramis fue también esparcido por toda la tierra. Cuando Babilonia fue conquistada, los sacerdotes que seguían haciendo culto a Semiramis huyeron a Pérgamo, estuvieron allí por un tiempo. En Roma llega al poder Julio César y hace que todos los sacerdotes y sacerdotisas de Semiramis vuelvan a Roma. Julio César tenía una idea. Si unía a las fuerzas religiosas, podía dominar mejor el imperio, obvio, de la gente. Cuando los sacerdotes de Semiramis llegaron a Roma, cambiaron el nombre del sacerdote principal que tenía Roma a Pontífice Máximo. Y fue impreso su nombre en su manto con adoración a Dagón, el dios pez. Y este nombre no tenía nada que ver con la Iglesia Católica, sino con el culto a Semiramis. ¿Quién utiliza el título de Pontífice Máximo o sumo sacerdote el día de hoy? El Papa. ¿Sabes que estamos viendo que el Papa no sería un sucesor, como lo dicen, del apóstol Pedro? Es un sucesor del mecanismo religioso imperado en Babel con adoración a Dagón. Semiramis vino a ser tan conocida en el mundo que cada sistema de religión vuelve a ella su origen, como origen. En Asiria, en Nínive, adoran a una mujer llamada Ishtar, o en la Biblia se menciona como Acera. La asimilación de esta misma diosa en Fenicia fue Astarte, en Egipto fue Isis, en Grecia Afrodita, en Roma Venus. Todas en realidad son figuras de Semiramis, que nació en Babel, solo que se adapta en su cultura. La historia de Semiramis es que dio a luz un hijo. Y dijo que ese hijo, ella mencionó que su hijo no fue concebido por hombre, fue concebido por un ser del sol. Y ofreció a este hijo como salvación, promesa de salvación a todo el mundo. Su hijo fue Tamuz. ¿Qué está haciendo Satanás? ¿Qué está tratando de imitar acá? Por supuesto, el nacimiento virginal de Jesucristo. Cuando Tamuz crece, un animal salvaje lo mata. Y después de 40 días de lloro de su madre y lloro de las mujeres, ese hijo resucita. ¿Sabes que Roma celebra un periodo que dura 40 días llamado Cuaresma? Lo celebra antes del nacimiento de Cristo, lo hacía por Tamuz. Con Semiramis se inició el culto a la madre del hijo. Si vas a Fenicia vas a encontrar
al hijo de Astarot llamado Melcar. En Babilonia el hijo de Ishtar es llamado Tamuz. Semiramis, Ishtar es lo mismo. En Egipto, Isis y su hijo Horus. En Grecia, Afrodita y su hijo Eros. Venus y su hijo Cupido en Roma. Todo esto es lo mismo, el culto a la madre del hijo. ¿Por qué Satanás genera esto una y otra vez? La respuesta es generar confusión para el momento de la llegada del verdadero Hijo de Dios. Cuando hablamos de Cristo y el nacimiento virginal, ¿sabe lo que dicen muchos historiadores? Esto es solo una réplica más del mundo antiguo. Y Satanás logra la confusión en la mente de las personas. El culto a Semiramis era ofreciendo un cordero, la llamaban la reina del cielo. El culto a Semiramis incluye sacerdotes, sacramentos, dedicación a vírgenes, purgatorio. ¿Te das cuenta de dónde vienen todas estas creencias? Que hoy día las religiones y religiones cercanas a nosotros, como la católica, lo han adoptado. Y esto no es historia. La Biblia también nos marca este cuadro y menciona el culto a esta reina del cielo. Semiramis, en Jeremías 44, dice lo siguiente: la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, le dicen a Jeremías, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso ¿a quién? A la reina del cielo. Eso hacía Israel, se desvió tal punto que volvió a Babel, incluso el pueblo de Dios. Después dice, versículo 18, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo y a espada y a hambre somos consumidos. Queda claro que adoraban a la reina del cielo mucho antes que apareciera María en escena. Así que cuando escuchas a María como la reina del cielo, ¿de dónde viene? No viene de Dios. Lo que está pasando aquí es un proceso de cambio que hubo de la religión babilónica, migrando a Roma y se amalgama con el paganismo y el cristianismo y tenemos el resultado cercano a la Biblia, pero totalmente distorsionado. Encaja perfectamente, queridos, que el epicentro del ecumenismo religioso durante la tribulación sea desde el mismo Vaticano. Ezequiel 8 me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Mujeres llorando por Tamuz. Un periodo de 40 días. ¿De dónde nace la cuaresma? De nuevo. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Describe aquí la final unión que logra Satanás. Paganos han sido responsables por la muerte de tantos creyentes. No solo la Inquisición con la Iglesia Católica, te mencionaba cuántas religiones en nombre de sus dioses han matado a creyentes leales a Dios. Quedan ebrios con la sangre de los santos. En la tribulación volverá a pasar. Habrá salvación de algunos, habrá conversión a Cristo de algunos, pero habrá persecución y querrán su sangre. Satanás repitiendo el patrón de toda la historia, de las falsas religiones. Veamos un segundito el engaño final del mundo y cómo esto realmente encajaría y lograría el engaño. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, hablando del anticristo, está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Es una descripción del anticristo, engañará al mundo y se asombrarán al verlo. Quedarán encantados, maravillados con esta bestia. Versículo 9, esto es para la mente, las 7 cabezas, los 7 montes, de nuevo, la bestia gobernará su imperio
tal como lo hizo el Imperio Romano. Un imperio revivido. La bestia desde Roma, de las 7 colinas, incluso las Biblias católicas en su pie de nota mencionan que aquí se refiere a Roma. Luego viene la victoria de Jesucristo, pelearán contra el Cordero, los vencerá porque el Señor es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El sistema falso, escuchemos esto, tanto político como religioso, intentará luchar contra Cristo y Jesús los vencerá. Y nosotros seremos testigos oculares al ver descender a Cristo, y descenderemos con Cristo y con los ejércitos de Cristo para luchar contra este sistema llamado Babilonia, que es un poderío político logrado con una autoridad en común religiosa, y Cristo destruye ambas cosas. Versículo 12 en adelante, fíjate qué interesante cómo se da este proceso, cómo el mundo religioso le entrega el poder al mismo anticristo. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia, el anticristo. Estos tienen un mismo propósito. ¿Qué propósito tienen? Unir las religiones y tener unidas las naciones políticamente. ¿Qué propósito? Entregar su poder y autoridad a la bestia. Y pelearán contra el Cordero les vencerá, etc. ¿No es cierto? Antes de la victoria de Cristo, la iglesia falsa cumple su propósito. En un principio, de unificar el gobierno del anticristo. Por eso el anticristo sustenta y apoya y fomenta la unidad de las iglesias. Pero una vez que cumple su propósito, el anticristo toma esta unión religiosa y la reemplaza por la propia adoración hacia él. Dice Apocalipsis del 15 al 16, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Fíjate, el poder político, los 10 cuernos, el poder de las naciones, las autoridades de las naciones, aborrecerán a la ramera, aborrecerán a estas iglesias falsas, a la religión, a quien logró unificar las religiones para darle el poder. Luego la aborrecen y la dejan desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ese es el destino de esta iglesia neurálgica romana del Vaticano. La iglesia católica va a tener un fin terrible. Insisto, la iglesia católica no es la gran Babilonia, es la que va a coordinar a la gran Babilonia, que son todas las religiones, pero esa va a salir perjudicada, la van a destruir, la van a odiar, el poder político se va en contra de esta religión, de esta iglesia. Y el anticristo pone su estatua y hace que todos la adoren a él. Ya tiene el poder. El poder político devora al religioso y él mismo se convierte en el centro espiritual. Él traslada desde Roma su centro de operaciones, desde la primera mitad de la tribulación que estuvo ahí, lo traslada a Jerusalén, como lo decía la Escritura, y ahí comienza la persecución al pueblo de Dios. Como resumen, tú tienes las siguientes fases. Primera fase es el montaje del ecumenismo, de las religiones, validando la autoridad del anticristo. Y esto es durante la primera mitad de la tribulación. Segunda fase es que el anticristo se deshace de las religiones, impone la adoración a él mismo y los obliga a todos a adorarle. Y la tercera fase es Cristo viniendo y destruyendo toda autoridad política y religiosa. La autoridad de las naciones, demostrando el cumplimiento de su palabra. Si el anticristo quiere que todos lo adoren, tiene que aprender a comunicar eso a todo el mundo. Y se necesitan voceros para eso. Y el anticristo tiene un vocero, un super vocero, que es llamado falso profeta.
o la bestia, la segunda bestia. ¿Cómo es este personaje que va a fomentar la unión de las religiones, va a cimentar el camino para que el anticristo ascienda al poder? Versículo 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos. Esta bestia, esta segunda bestia, este falso profeta, este segundo personaje, lo muestran con 2 cuernos como los de un cordero. Espiritual lo muestran a él. Pero hablaba como dragón. ¿De quién salen las palabras? ¿De dónde salen las palabras que hablará este segundo personaje, este falso profeta? Del dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es un personaje tremendo y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta segunda bestia, este falso profeta, puede hacer milagros, puede hacer señales. Es el vocero quien prepara el camino al anticristo. Hoy día, ¿por qué vemos tantas religiones, tantas denominaciones, el mundo carismático, el movimiento ecuménico, tan fuerte con temas de señales y milagros? Porque es lo mismo que va a lograr este falso profeta. Es obra de Satanás. Hoy día el Señor trabaja a través de su palabra, a través de su iglesia, a través de la oración, y hace milagros, pero a través de una respuesta a una oración de su pueblo, no a través de personas extraordinarias que logran milagros y señales. Esa es una confusión. Satanás lo va a utilizar para llevarlos a un ecumenismo total, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. De alguna manera, este personaje logra que la imagen hable, unifica la religión, las religiones del mundo en un clímax en este tiempo de la tribulación. Lamentablemente, insisto, hoy día vemos este movimiento ecuménico fuerte, propagando errores doctrinales, basándose en un amor egocéntrico finalmente, porque buscan crecer en su entorno, y personas preciosas están siendo engañadas en ese sistema, a veces por ignorancia. Va a tomar una fuerza impresionante durante la primera mitad de la tribulación para darle ese poder al anticristo. Y luego, una vez que lo tiene, se deshace de todos ellos y establece una adoración hacia él. De lo contrario, asesinará abiertamente el anticristo a quienes no lo adoren. Ya esa faceta del ocultismo que vimos la semana pasada de él, la hace manifiesta y no le interesa nada, simplemente que sea adorado. Cristo pone fin a este anticristo y a este falso profeta. Sus días están contados. 19:20 de Apocalipsis dice: la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, y todos estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ambas bestias, anticristo y falso profeta, líder político de las naciones y líder religioso de las naciones, son lanzados al fuego, pasando a ser los primeros 2 personajes que caen en este lago de fuego. De Babel a Babilonia. Todo eso es una realidad que está escrita aquí. Y yo quiero que entendamos, queridos, esta segunda venida de Cristo es algo inminente. Viene un mundo como no lo conocemos, como nunca se ha visto. Está volviendo a su origen, a unificar todas las naciones para hacerle frente a Cristo. Tú no tienes que ser parte de ese mundo. Y de verdad, no buscamos que te cambies de religión para nada.
Lo que buscamos es que tú comiences una verdadera religión con Cristo, una relación personal con Cristo, una interacción donde no tienes que depender de otras personas para llegar al Padre. Tú en oración puedes ir a Cristo, ir al Padre directamente, de forma genuina, y que Él haga los cambios necesarios en tu vida como lo hizo en la nuestra, y lo está haciendo aún. Si ese es tu anhelo, ora al Señor, dile: Señor, yo me estoy dando cuenta que estoy inmerso, estoy en un lazo religioso, mi vida ha sido una religión, el hacer cosas, el esforzarme por cosas. Hoy yo quiero comenzar una relación verdadera con Cristo. Creo que Cristo murió en la cruz. Le acepto en mi corazón, lo invito a ser parte de mi vida para que me dé vida eterna y me logre liberar de los lazos de la falsa religión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido. Realmente lo que queremos es desenmascarar este sistema religioso que ha montado Satanás exitosamente por tantos años, en el cual tantas personas han caído siendo lazos de este mecanismo religioso. Dios no busca que hagas tantas cosas. Dios busca que seas un hijo de Dios. Más que hacer es ser lo que Él quiere para ti. Y ahora, si hiciste esa oración, pasaste a ser un hijo de Dios. Y te zafaste del lazo de la religión. Y ahora puedes tener una interacción con Él directamente. Cuéntanos, por favor, que hiciste esa decisión, que tomaste, hiciste una oración como esa y créeme, nosotros te amamos, te queremos, vamos a orar por ti. Y lo que nuestra oración, sin duda, es más que hablar de denominaciones y religiones, no lo hacemos nunca, pero era necesario exponer ante la luz de la palabra de Dios qué es lo que Satanás está haciendo con las religiones de las naciones y cómo las está manipulando para montar un dominio y una autoridad única en este mundo. Les queremos y la próxima semana ya estaremos terminando con este periodo de tribulación y pasaremos a ver qué viene después de esto. Que el Señor les bendiga y les guarde.